Vamos a partir entonces con la clase de hoy, que va a ser cortita, con respecto a los tipos de interacción humano-animal. En este sentido nos vamos a enfocar específicamente en el impacto en bienestar animal en los animales de granja. ¿Ya? Y esto es porque ya hay mucha investigación específica en animales de granja, que es lo más probable que ustedes vean en el caso de agronomía. Entonces, en Australia específicamente existe un equipo de investigación que escribió, por ejemplo, este libro, que es Human Livestock Interactions, The Stock Person and the Productivity and Welfare of Intensively Farmed Animals. O sea, independiente de la especie, cuando están de forma intensiva, es cuando se hace el primer libro y es como la fotografía, ¿no es cierto?, de la primera publicación. Lo interesante de este equipo científico es que ellos han llevado el liderazgo mundial en interacción humano-animal, específicamente porque Paul Hemsworth, que es este señor de la izquierda, es médico veterinario, y Graham Coleman, perdón, me confundí con Daniel Goleman, de inteligencia emocional. Graham Coleman es psicólogo. Entonces, estas dos personas han logrado desarrollar investigación en bienestar animal, específicamente en IHA, interacción humano-animal, de forma muy profundizada científicamente, y ha sido súper interesante. Y como les comentaba antes, hay centros colaboradores de la OIE, ¿no es cierto?, que eran Latinoamérica, Chile, Uruguay, México, Teramo en Italia, y algunas universidades de Nueva Zelanda y Australia. Y en este caso, Melbourne, que es la universidad donde están estos dos estudiosos, ¿no es cierto? Es el lugar donde también se genera investigación para la elaboración de las estrategias de regionalización de todo el mundo, ¿no es cierto?, de los 183 países miembros. Entonces, debido a que llevan muchos años trabajando juntos, la verdad es que la investigación científica de ellos es muy prolija, muy actualizada, y inclusive se desarrolló gracias a ellos una empresa dedicada a identificar personas que tenían habilidades para trabajar mejor con animales. Pero ellos obviamente siguen en la academia. Vamos a cerrar el WhatsApp porque esto va a sonar insoportablemente todo el rato. Entonces, desde esta cuna, ¿no es cierto?, de Australia viene toda esta investigación. Llevan muchos años y la última idea que lanzaron como diagrama es la idea de que, ¿no es cierto?, tenemos un animal, independiente de cuál sea este animal, ¿no es cierto?, en las distintas especies van a tener todas las emociones, incluido el miedo, que es la emoción que más evaluamos, y en este caso tenemos un stock person o persona que trabaja con animales, que va a tener una actitud y un comportamiento específicos, ¿no es cierto? Y esa actitud y comportamiento específicos van a generar una distancia de fuga mayor o menor hacia los animales, y de acuerdo a las experiencias, ¿no es cierto?, que tenga ese animal, va a reaccionar de mayor o menor medida en términos de reactividad debido al miedo, corriendo, ¿no es cierto?, de las personas o no corriendo. Eso sí, los animales pueden identificar a las personas que las han tratado bien y a las que las han tratado mal. Inclusive tienen la capacidad, bajo estos mismos autores, de identificar a la misma persona que en contextos diferentes, en lugares físicos diferentes, las trata diferente. Y la respuesta del animal está asociada a esos lugares diferentes, sabiendo que es la misma persona. Entonces, esta persona tiene actitudes, ¿no es cierto?, que son evaluadas, se pueden evaluar a través de encuestas, a través de videos, a través de distintas herramientas, siendo para mí una de las mejores estrategias el video sin que ellos sepan que están siendo grabados, pero no para publicitar, ¿no es cierto?, la información a otras áreas, sino que para mostrarles a ellos, luego de enseñarles
cómo se comportan ellos mismos, porque muchas veces tienden a decir que no, yo no hice esto, no hice lo otro, pero resulta que cuando están grabados, la evidencia está. Entonces, las actitudes que tú las puedes evaluar también a través de encuestas de pre-tratamiento y post-tratamiento. Este tratamiento podría ser el ejercicio de enseñar a tratar bien, por ejemplo, a los animales con el manejo de banderas. Pero las actitudes, ¿no es cierto?, de la persona, si es que no ha tenido una capacitación, porque en general los adultos se demoran alrededor de 6 capacitaciones de 16 horas en incorporar a su cotidianidad de trabajo el trato adecuado con animales. Entonces, cuando se enojan porque ¿por qué tengo que hacer el curso de nuevo? Bueno, la ciencia dice que se demora un adulto 6 capacitaciones al menos en incorporarlo a su trabajo. Entonces, las actitudes que tenga este personaje van a tener un efecto en el miedo y en el estrés del animal que va a provocar un comportamiento y que obviamente va a tener un impacto en su bienestar y por ende en la productividad. ¿Se acuerdan que veíamos que en el estrés hay distintas fases en las que ya en la última fase tenemos incluso daño a la inmunidad? Entonces lo importante es comprender que esto va a ocurrir con las distintas especies, ¿ya? Y estos científicos se han esmerado principalmente en ir probando con distintas especies y con distintas herramientas cuáles son sus distancias de fuga, qué situaciones que les producen miedo provocan en el animal cierto comportamiento y por lo tanto produce, por ejemplo, heridas o inclusive muerte. En ese sentido, existe un modelo específico y que es el último publicado de interacción humano-animal y que es obviamente el que lleva el liderazgo mundial porque ellos son los que han desarrollado la investigación en esta área. Y en ese sentido, en los modelos de interacción hay hartas cosas que no se consideraban antes, que eran bastante lógicas, pero que no se consideran en otros modelos. Entonces, las actitudes humanas van a depender de creencias, ¿no es cierto?, que van a tener una actitud hacia el comportamiento humano, o sea, creencias de comportamiento que generan ciertas actitudes de mi parte. Además, yo tengo creencias normativas, ¿no es cierto?, de la sociedad o del medio en el que yo estoy, porque obviamente a mí me pasó hace 2 años atrás que fui a hacer una capacitación a personas que transportaban cerdos de AgroSuper, las personas que cargan a los animales. Y muchos de ellos tenían ganado en el fondo de transhumancia, que suben animales, bajan animales, que tienen veranadas y que van por varios días al monte. Y eso no es que tenga algo de malo, pero sus creencias normativas obviamente eran muy distintas a las mías, porque en mi familia las creencias normativas con respecto a los animales son que los caballos no son para montarlos, sino que para estar de regalones. El gato es para que te acompañe, tú cepillarlo y, no sé, tú un animal de compañía. Aunque sí, muchos años atrás también tuvieron lechería. Sin embargo, esas cosas van evolucionando en las generaciones también. ¿Se acuerdan que hablábamos de las generaciones y cómo eso va cambiando? ¿Están ahí? Sí, Ya. Entonces, yo tengo creencias normativas no solamente de mi país, sino que también de mi entorno social y también ese círculo se puede ir abriendo o cerrando, porque cuando yo tengo que ir a hacer un curso de capacitación con estas personas, habían muchos, por ejemplo, que eran corraleros o que tenían perros galgos de carrera. Yo tenía que ser obviamente amable con ellos para que ellos captaran la información que yo les enseñaba, pero hubo uno en particular que estaba muy molesto porque fue justo el periodo en el que se estaban cerrando, que sé que hubo una idea de proyecto de ley con respecto a eliminar las carreras de galgo. Y la verdad es que se puso bastante violento el señor, porque sus creencias normativas decían que
no tenían nada de malo las carreras de galgos, pero porque él trataba muy bien a sus animales. El tema es que él no estaba asociando que muchas veces estos galgos se ocupan hasta muy viejos como reproductores, en el caso de los machos, en el caso de las hembras no hasta tan viejas, pero muchas veces en malas condiciones. Incluso a mí me tocó en particular atender a una paciente con las patas quebradas, las patas traseras quebradas, y era un productor corralero y lo que quería era preñar a la perra galgo porque había ganado muchas carreras. Pero para eso nosotros le dijimos que obviamente tenía que operarla, pero él no quería pagar la cirugía. Entonces le dijimos, bueno, entonces tendrías que eutanasiarla, porque no la puedes dejar en estas condiciones. No, pero yo lo hago en mi casa, si yo siempre le pongo suero a mis caballos. Y la verdad es que, primero, que todo procedimiento quirúrgico debe ser realizado por un médico veterinario. Y segundo, bajo el decreto 29, ley 20.380, pero además de eso, la vena yugular de un caballo es del tamaño casi de una manguera en diámetro. La vena yugular, o en este caso no es la yugular la que ocuparía, sino que la cefálica, para poder hacer una eutanasia en un perro es del tamaño de una hebra de lana. Entonces, era totalmente poco humanitario lo que él estaba haciendo, sabiendo que el valor de la eutanasia era de 20.000 pesos. Entonces, las creencias normativas muchas veces pueden ser diferentes, dentro de la misma ciudad, dentro de la misma carrera, dentro del mismo grupo de amigos inclusive. Y es por eso que existen, ¿no es cierto?, las normas subjetivas en las actitudes del humano también. También hay creencias de control y, por lo tanto, un control percibido de comportamiento de parte del humano. ¿Qué es importante aquí? Que las creencias también van a tener que ver con la satisfacción laboral, la satisfacción, por ejemplo, de un operario que está manejando, ¿no es cierto?, cerdos y que está súper cansado y que no se siente bien tratado en su empresa porque la verdad es que los turnos son tan reventados que no puede descansar. O los turnos no son tan reventados, pero tiene una guagua chica y la señora también trabaja. Entonces no está durmiendo nada. Y se lo expresa a su empleador y la verdad es que no tiene ningún tipo de colaboración. Existe una mayor probabilidad de que ese señor quizá con rabia le pueda pegar a un cerdo. Sí, hay más Existe probabilidad. además. Ujú. Exactamente. O por ejemplo, yo siempre ponía este ejemplo. Si usted se peleó ayer con su esposa y la esposa lo dejó durmiendo en el sofá y usted durmió muy mal y día de la mañana no tuvo desayuno y tuvo que ir a trabajar donde los terneros, ¿existe alguna probabilidad mayor de que le tire las orejas al ternero? Entonces, todo Sí. este, ¿quién contestó? Yo, Catalina, es Está que bien. sí, sí, yo he visto eso, que cuando están más enojados los caballeros, Ujú. sí se comportan de una manera mucho más agresiva con los animales. Exacto, porque el control de impulso está asociado con nuestras emociones. Y cuando hay personas que no tienden a tener una posibilidad, ¿no es cierto?, de inteligencia emocional, de gestión del impulso, esas son habilidades enseñadas cuando son niños, cuando somos niños los humanos, eh, lamentablemente después no tienen un control de impulso apropiado y muchas veces tampoco se hacen cargo ellos de mejorar ese control de impulso cuando son adultos, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de engranajes van aumentando o disminuyendo ciertas probabilidades y existen ciertos patrones de comportamiento en los humanos que van a hacer que nosotros digamos, por ejemplo, es más probable que este señor grite ante tal circunstancia porque está enojado versus este otro señor que puede ser que sea mucho más lento en la pega, sin embargo, no va a gritar. Entonces, empezar a ver las habilidades, no solamente las habilidades de ejecución, de hacer las cosas rápido, sino que también habilidades de ejecución son las habilidades blandas y el buen trato.
¿ya? Entonces, en ese sentido, empezar a mirar los patrones de comportamiento de las personas previos a que un accidente ocurra es fundamental. La satisfacción, ¿no es cierto? Volviendo a la parte de las actitudes humanas, cuando existe una buena satisfacción laboral, va a haber mayor motivación en su trabajo diario. Si es que yo percibo que estoy siendo bien tratado, más va a aumentar, ¿no es cierto?, mi motivación. Y obviamente eso va a determinar mi motivación a querer aprender. En la última capacitación de bienestar animal que me tocó en planta faenadora de carnes, había la gente que trabajaba en esta planta faenadora llevaba 30 años aproximadamente. Los más viejitos, algunos llevaban 20, pero la verdad es que eran muy pocos los que llevaban menos de 5 años. Pero había un trabajador en particular que había sido incorporado hace 6 meses y estaba, adivinen en qué parte de la planta faenadora. O sea, de toda la planta faenadora tenías un antemortem y un postmortem. ¿Cuál es el punto más importante? El noqueo. ¿Dónde estaba el pobre caballero? En el noqueo. Ese era el cargo que le habían puesto. Resulta que este señor tenía una motivación de aprendizaje tan evidente durante toda la clase. Y cuando hice la prueba, yo siempre comento en las clases que si a alguien se le quedaron los lentes y está PT, me puede pedir ayuda, pero en realidad es más que por los lentes, porque hay mucha gente en el rubro que no sabe leer. Entonces uno tiene que ser amable y no hacerlos sentir expuestos ante los compañeros, porque a muchos les da vergüenza. Y este señor esperó que todos los demás compañeros se fueran para decirme que él no sabía leer. Y que él, como encargado del noqueo, quería aprender en particular cómo hacer correctamente el noqueo. Entonces yo me enfoqué en él por un buen rato, porque siempre hay ciertas personas específicas que van a requerir más de tu, como cuando hay un jardín infantil y hay parvularias que hay niños que tienen más necesidades, entonces vas a tener que repartirte, ¿no es cierto? Este señor en particular, entonces me repartí entre él y otro estudiante en particular que era muy violento, ya que tenía otro tipo de comportamientos y que por él habían pedido la capacitación de bienestar animal. Entonces, esta motivación a aprender, que a mí me llamó mucho la atención en particular en este señor que era el que acababa de entrar a la planta faenadora, porque como acababa de entrar, todavía no tenía mañas. Entonces él estaba recién nuevito para aprender las cosas. Y aunque él hubiera estado trabajando todos los días, tenía la capacidad de querer mejorar. Y en ese sentido es algo súper importante, porque la gente que lleva muchos años muchas veces no quiere mejorar. Y cuando tú llegas a enseñarle, dicen, pero ¿qué me va a enseñar usted si yo llevo 40 años trabajando con animales? Y no tiene que ver con que su experiencia sea menos, sino que ahí uno tiene que decir, pero unamos su experiencia con mi aprendizaje y de esa forma hagamos algo mejor juntos. Siempre siendo muy respetuoso con la gente, pero viendo cuáles son las habilidades reales de cada uno. Entonces hay algunos que van a tener mejores habilidades técnicas. Por ejemplo, me pasó en esa planta frenadora que el arreador era increíble como conocía a los animales, maravilloso, sabía, después de que yo le hice la clase, llegamos a la planta y me dijo, uy, aquí podríamos poner una luz, porque no necesitamos tanta plata, en realidad podemos hacer una instalación como que ellos hacían instalaciones hechizas, pero que funcionaran en términos de bienestar animal, sin incurrir en gastos económicos. Y se les ocurrían a ellos, porque ya habían aprendido qué era lo que necesitaban los animales. Entonces, ese tipo de comportamientos de una persona da mucho gusto. Y también pasó que el guardia de seguridad era una persona que tenía evidentemente más acceso educacional,
con respecto a los demás. Entonces, él me hacía preguntas que nadie me había hecho y yo los hice a todos en la parte práctica entrar al cajón de noqueo. Y todos dieron sus palabras cuando entraron al cajón de noqueo y en particular este señor me dijo, nunca pensé, nunca había estado en esta parte de la planta y llevo años trabajando acá y ahora entiendo perfectamente por qué mi hijo es vegetariano. Porque a él le costaba entender. Entonces, más allá de que ni que todos sean vegetarianos, ni que todos sean veganos, ni que todos sean carnívoros, cada uno decidirá. Pero puede ser que a ese señor en ese momento le hizo clic entender mejor a su hijo. Entonces, va a ayudar en las relaciones también en su casa. Pero es una persona que cuando tú llegas a la emoción de una persona, el aprendizaje se activa. Porque así es como funciona el cerebro. Si tú logras una emoción, el aprendizaje se activa. Y esa es la razón por la que yo les comparto siempre a todas las personas con las que tengo la oportunidad de hacer capacitación, la película de Grandin. Aprovecho de preguntar, ¿quiénes la vieron? ¿Quiénes la han visto? Vi la película del pulpo. ¡El pulpo! Ay, Sí, muy linda. sí, es súper impresionante. La verdad es que yo que soy súper, a mí me encantan los animales, los pulpos jamás me tocaron ninguna fibra. Y después de la película, más encima la tuve que ver 2 veces, entonces por diferentes personas con las que comparto y es preciosa. ¿Y que sentiste que se podía evaluar algún estado de los 5 dominios, por ejemplo? Sí, sí, pero no sé, a mí me hizo clic, por así decirlo, que una vez vi como en una piedra, por ejemplo. Me acuerdo yo Sí, haber visto huevitos de pulpo pues, claro. y yo por sacarlos y no me sentí súper mal Pero es que, te en la fijas, piedra. pero no eres culpable, o sea, yo creo que hay que entender que todos hemos sido ignorantes. Sí, Imagínense yo con lo que adoro a los animales y cuando hay evidencia de mí cuando era chica en el jardín correteando a los conejos. sí, uno peco de Ignorancia, ignorante o nomás, po. sea, no es que uno quiera ser malo, pero ahí es donde está el deber de los padres también y de los educadores de enseñar, porque un niño no va a aprender porque sí. Cuando nosotros le presentamos a un niño un animal, él ve algo peludito, o en este caso cuando a ti te llamaron la atención los huevos de los pulpos, es algo brillante, redondito. No es algo que el niño lo haga necesariamente con una mala intención, pero el niño cuando llega al mundo debe ser guiado, porque inevitablemente, aunque existe obviamente la bondad, lo que va a crecer es lo que más se entrene en un humano. Entonces, por ejemplo, aquí en Human Behavior, tú ahora puedes observarte a ti misma y decir, chuta, me siento tan mal por lo que hice. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, cómo se burlan mis amigos y mi familia por esas fotos de mí en el jardín. Porque obviamente es como tú, como el juicio moral, ¿no es cierto? O por ejemplo, los chanchitos de tierra, que a mí me parecía algo súper absurdo cuando era chica, pero siendo más adulta, yo agarraba, cuando estaba estudiando veterinaria en la Austral, agarraba siempre los caracoles que estaban en la calle para que no los pisaran. Y me pasó en una ocasión algo que para mí fue súper crudo, pero para muchos puede no ser importante, y es que pisé una ranita de Darwin, sin querer, estaba en una escalera. Iba bajando Ay, una escalera, no. me quería morir. Agarré la ranita, me fui corriendo al centro de fauna silvestre desesperada y se me murió la ranita en el camino. Iba llegando, me faltaban 15 metros más o menos, porque yo vivía dentro de la universidad y el centro de fauna estaba muy, muy cerca. Y realmente para mí fue súper, como que para el resto del mundo tal vez es como nada, pero para mí fue súper doloroso.
Y yo lo único Claro, que pensaba era, esta ranita se murió sufriendo por mi culpa porque yo la pisé. Y cuando me di cuenta que la había pisado, o sea, fue súper desesperante, no sabía qué hacer. Llamé a la persona a cargo del comité de ética de la universidad un sábado en la noche para preguntarle qué hacía con la ranita para que no sufriera. Porque realmente, pero, pero creo que esa conciencia tiene que ver con que le demos el acceso a los niños desde que son muy chicos a aprenderlo. Porque no es algo que funcione automáticamente. Yo cuando hice estudios de investigación con niños, hubo niños que iban en cuarto básico que me llamó la atención que me dijeran, bueno, pero ¿para qué vamos a tratar bien a las vacas si igual las vamos a comer? Y en general eran del medio social asociado a las producciones. Sin embargo, yo decía, aunque tú te lo vayas a comer, tú puedes tratar bien al animal. Buena calidad de vida, buena calidad de muerte. Pero esa es mi crianza, ¿no es cierto? Y es porque yo estuve en un programa de investigación en torno al tema porque siempre quise trabajar en la legislación de los animales. Pero si es que no existen como ciertas pequeñas lucecitas en el camino, te va a costar ver ciertas cosas, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, Hitler, por dar un ejemplo, ya. me estoy acordando de Hitler porque siempre me comentan que Hitler, a pesar de lo malo que era en términos, ¿no es cierto?, para cualquier punto de vista, el genocidio nazi, siempre comentan que Hitler era animalista. Entonces, yo creo que en ese sentido hay hartas cosas como de la evolución humana y de la sociología que siempre son interesantes de mezclar con la veterinaria y con ecología, porque no todas las preguntas están respondidas. Pero sí lo comento porque a mí me llamó la atención que en una de las investigaciones con niños dibujaron esvásticas nazi. Y me quedé pensando en por qué dibujaban esvásticas y me di cuenta que había gente en ese sector que seguía una religión. Entonces, yo creo que hay hartas cosas que de repente uno no sabe que se va a encontrar y por eso es tan interesante investigar, porque uno se va cultivando cada día más y van apareciendo, se van prendiendo luces que no conocías. Por ejemplo, también les pedimos a los niños que dibujaran y en algunos de los dibujos habían niños que comentaban, por ejemplo, que necesitaban ayuda porque en las casas no estaban siendo protegidos, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas son súper interesantes de estudiar del comportamiento humano. ¿Por qué el comportamiento humano nos lleva, ¿no es cierto?, hacia las guerras, por ejemplo? Eh, y en este caso, en las producciones animales, ¿qué es lo que hace que un humano provoque en un animal miedo y un estrés de forma permanente? ¿Qué es lo que hace que un humano tenga tan poco control sobre sí mismo o tan poca comprensión con respecto a que el animal siente dolor y emociones? Que sea violento, que directamente le pegue a un animal. Por ejemplo, el tema de la electricidad. Yo no sé si ustedes saben esto, pero la electricidad es un elemento muy usado en las producciones. Y a pesar de estar prohibida la electricidad conectada directamente a la corriente, la electricidad con baterías o pilas está permitida. Eso sí, en un 5% de los animales que se están trabajando. ¿Pero ustedes creen que eso ocurre? Y aunque ocurriera, ¿está bien realmente aplicar electricidad a los animales? Realmente a mí me llama la atención. Porque, por ejemplo, los camioneros hoy en día que transportan animales, todo camionero en su camión tiene una picana eléctrica. Siempre las van a encontrar. Y todo el mundo lo sabe. Las ferias de transacción de ganado, ¿se ocupa la picana eléctrica? Todo el tiempo. Yo lo he visto. O ¿Tú la has sea, visto? yo por lo menos cuando una vez, no es que yo esté hablando
porque No, yo fui a a ver. ver, aquí estamos en un círculo cerrado, todo lo que conversamos aquí, la idea es que nos sintamos en la confianza de poder conversar, porque si no, Yo las lo he cosas no visto en el avanzan. rodeo. En el Sí, yo rodeo también lo vi en lo el hice yo. rodeo. ¿Mm? Y yo considero que a pesar de todo, no se está atenuando de este animal a pesar de todo. O sea, muchos te dicen que no, pero sí lo es. Porque sí duele. Nunca se lo han tirado a ellos mismos, porque saben que es doloroso. Exacto. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay un tema que nadie quiere, la gente no lo quiere enfrentar, pero a veces la cultura es una flecha que avanza hacia atrás. ¿Cuál es el problema? Que eso le duele a mucha gente. A mí me costó muchos años entenderlo, pero yo tenía muchos compañeros. En la Universidad Austral es prácticamente pura producción y muy poca clínica. O sea, en veterinaria en la Austral éramos 100, se dedicaban a clínica 15. Entonces, mis amigos, en primer año, yo no lo voy a creer, todos corraleros. Me invitaron, Cami, para que veas que no es tan terrible. Y me acuerdo que la verdad es que era mucho más terrible de lo que yo esperaba. De hecho, yo pensé que estaba erradicado, como que nunca me imaginé cuando yo me vine, yo viví unos años, toda la media en Iquique, de séptimo a cuarto medio. Entonces me impactó mucho que se utilizara. Sin embargo, debo decir que con los años comprendí, y esto lo conversé, me acuerdo, en una capacitación, porque me preguntaron directamente después de las... Eran 16 horas de capacitación. A las 14 horas de capacitación no se aguantaron la pregunta y me la hicieron. Po. Ya, pero doctora, ¿qué opina usted del rodeo? Yo les dije, bueno, yo entiendo que para ustedes hay un factor cultural y que existe incluso un tema de interacción y relación del padre con su hijo con respecto al rodeo. Entonces, trato de entender, sin embargo, lo que sí les pido es que por favor no lleven a los niños. Les dije, porque yo llevo años investigando con niños y si los niños presencian maltrato, ya sea a animales o a personas, la probabilidad de que sean adultos maltratadores aumenta demasiado. El problema es que nadie se atreve a tocar estos temas, pero estos temas se van a tener que ir tocando inevitablemente. Yo creo que también hay que confiar un poco en que las generaciones cada vez van haciéndose más cargo de ser hijos de su propio tiempo. Y en ese sentido, ya no es como antes que la generación anterior a la nuestra casi no tenía información. Miremos como el grupo social de nuestros padres. Muchos, por ejemplo, son fumadores, ¿no es cierto? Ese es un comportamiento. Muchos copiaron, ¿no es cierto?, creencias, por ejemplo, relativas a las religiones que eran asociadas a su grupo cultural, ¿no es cierto? Si a Chile lo que llegó fue el cristianismo, o en este caso el catolicismo, ¿no es cierto?, se desarrolló más. Hay otros países donde llegaron otras religiones, por lo tanto se desarrollaron más, y así. Entonces, nosotros somos un poco la generación que ha tenido más información en la historia. Y hoy en día existe mucha más investigación. Entonces, es muy probable que en los próximos años se haga investigación a través de la vereda de los 5 dominios que vimos la semana pasada en el rodeo. Entonces, por ejemplo, tú que has ido a ver el rodeo, si miras los 5 dominios y evalúas el rodeo, ¿crees que están cumplidas las necesidades y las libertades a través de estos 5 dominios que afectan los primeros 4, ¿no es cierto?, al quinto, que es el estado afectivo del animal? Claramente que sí, yo por lo menos, hasta incluso he visto desnutrición, he visto, Claro. más que nada por las vacas, no tanto con los caballos. Sí, no, no. Eh, Todos para sabemos mí, que no sé, para mí fue muy así como que no me volvería a verlo, porque de verdad, porque sufres, po, y eso es sí. porque tu grado de empatía es más alto. Entonces, como tu grado de empatía es más alto, tú sientes cercanamente lo que siente el animal. Probablemente tampoco puedas ver muchas películas de terror,
ese tipo de cosas porque tú realmente tienes una alta empatía. El tema es que los altamente empáticos en general no son necesariamente el mayor porcentaje de la población. ¿Ya? Y ahí es donde Y está el sí, es verdad. detalle. Se lo digo porque todo el público aplaudía el tema. Y para Exacto. mí fue bastante, fue así como, porque a mí Sí. me invitaron mis compañeros, o sea, Ah, ¿te pasó lo mismo? me pasó lo mismo que usted. Y me dijeron, no, si no es tan terrible. Y yo, la verdad es que sí, lo encontré terrible, por así decirlo. Es complejo porque uno como que es uno la que está sola en el contexto de ellos. A mí también me pasó que la persona que estaba justo al frente mío se puso a gritar. Había una vaca que en el corral previo, ¿no es cierto?, la corretean. Y cuando se cayó se asustó tanto que saltó entre el corral chico y el corral grande. Entonces, en ese momento quedó con la mitad del cuerpo, este, la pared en la mitad del cuerpo. Entonces se cayó sobre su propia cabeza después y no reaccionaba, quedó como inconsciente. Entonces empezaron a pegarle cachetadas, a doblarle la cola y por supuesto por debajo del poncho la picana. Y había un señor que estaba justo sentado adelante mío que gritaba, ¡pégale! Y se reía. Y con su sombrero guaso. Y yo pensaba, realmente esto es. Entonces como que con esa imagen, porque me llamó la atención mucho lo que estaba pasando dentro del, ¿no es cierto?, del rodeo, que en el fondo es como un coliseo romano del día de hoy, como un entretenimiento en base a ver a otros, que para algunos son puntos, pero para la persona que es empática, que es alrededor del 25% de la población, está sintiendo, entiende lo que le está pasando al animal. Me llamó la atención la reacción de este señor, como su comportamiento, como de animar al colero, que el colero es el que levanta al animal en el fondo cuando pasa esto, a pegarle al animal. Ay, no Me sé, pero llamó a... fue. ¿Mm? Yo me hubiera puesto a llorar si hubiera pasado eso, no sé. No sé, muy fuerte, muy Bueno, fuerte. la verdad es que la situación fue súper compleja y me acuerdo que estaban los carabineros ahí y me acuerdo que carabineros no hacía nada y yo lo único que pensaba era, ¿qué es esto? O sea, no lo puedo creer. Pero esto fue hace alrededor de unos 15 años atrás. Y bueno, finalmente se supone que las cosas están mejorando, que tienen sus propias reglas, que están tratando de mejorar. Sin embargo, cuando uno evalúa el estado emocional de un animal, el miedo, que es lo que estamos viendo en particular hoy, se ve cuando un bovino tiene los ojos blancos, por ejemplo, en la manga. Y yo en todas las fotos que he visto del rodeo, se ven los Están ojos con el ojo blancos. blanco. Sí, sí, es verdad. Yo los veía Entonces, así, muy asustados, sí. con los ojos Entonces, yo muy creo, sí, abiertos. sí, es muy evidente. Entonces, yo creo que lo que hace falta es investigación. Yo creo que muy pronto se va a investigar de forma más clara, probablemente con comportamiento, termografía. Y en ese sentido, claro, se han hecho estudios, pero en equinos. Y claro, generalmente esta cultura asociada al rodeo eh, quiere mucho a sus caballos. No necesariamente están todos bien, porque el caballo chileno tiene una tendencia a ser un caballo muy gordo, muy engrasado. Entonces, el hecho de que esté bien cepillado y con buen alimento no necesariamente significa que esté totalmente bien. Hay otras necesidades que son de comportamiento, como por ejemplo estar en un potrero suelto, que no todos los caballos corraleros viven. Hay muchos caballos corraleros que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque la paja no es la adecuada y porque también existe una cosa cultural muy competitiva y también respetable, ¿no es cierto? Porque hay gente que le gusta el rodeo. Entonces, yo no puedo juzgar a esa gente. Lo que yo sí creo que puede llegar a pasar es que debido a que somos la generación con mayor acceso a la información, vaya ocurriendo como por ejemplo en el caso de los sacrificios rituales,
La cultura mapuche existe un sacrificio ritual en el que ocupan el corazón de un cordero. Y este corazón de cordero es parte de un sacrificio ritual muy importante para las generaciones previas de las personas que viven la cultura mapuche. Y nosotros hicimos una clase que se llamaba Bienestar Animal y Rituales. Y religión en realidad era. Y entonces esta chica contó su experiencia y cuando le dijo a su papá que ella entendía que él hiciera este sacrificio ritual, pero para ella era muy complejo, entonces que le pedía entender que ella no iba a participar más. Y el papá la verdad es que se ofendió bastante, contaba ella. Y el tema era que para ella estaba totalmente claro después de haber ido a la universidad que los animales sentían dolor y emociones y era totalmente fuera de lugar con la información científica que había hacer un sacrificio ritual. Entonces, yo creo que hay que mantener la esperanza en las generaciones venideras y también hay algo que quiero comentar y que espero que no se malinterprete, pero me llamó harto la atención en esa capacitación cuando me preguntaron esas personas qué opinaba yo. Y les dije que por favor no llevaran a los niños porque los niños que presencian maltrato es altamente probable que ejecuten maltrato en su adultez hacia otro más vulnerable, como por ejemplo su esposa o sus hijos u otros animales. Lo que me respondieron fue, pero es que doctora, usted igual tiene que entender que ahora con esto de que son todos gays, nosotros tenemos que enseñarle a los niños a ser machos. Y pegarle a otro es ser macho. Eso fue lo que me respondieron en la capacitación. Y ahí es cuando uno observa todas estas investigaciones que vinculan como los vínculos que existen entre la violencia. Y ahí es donde está el problema de cuando tú quieres ir a enseñar a una feria de transacción de ganado a manejar a los animales con banderas y no con golpes, porque si es que una persona tiene un trato gentil con los animales, los otros arreadores lo molestan y le dicen que es gay, como si ser gay fuera algo malo, por ejemplo, porque en su mundo social, mientras más golpeador seas, más masculino eres. Yo estoy hablando desde la vereda de los patrones de comportamiento, pero los vínculos entre los círculos de la violencia están estudiados en otras áreas. No, yo he leído mucha investigación en esto porque este tema en particular, la interacción humano-animal, es el que a mí más me gusta de bienestar animal. Entonces he leído mucho al respecto, porque también creo que es algo que se puede cambiar y que es algo que podemos mejorar. Si lo lograron en Australia, hicieron empresas para identificar personas que tratan bien a los animales, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Yo creo que hay que apuntar a lo que podemos hacer mejor. Y en ese sentido, obviamente, el miedo y estrés de un animal, considerando además que el miedo puede provocar un estrés crónico, con baja productividad, obviamente vamos a tener un resultado que no necesariamente es el que esperamos. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros para poder manejar este resultado? Yo voy a ir moviendo en circulitos mi cursor y ustedes me dicen dónde detenerme. ¿Dónde debiera yo ir? ¿Cuál es el punto inicial? Respóndanme, ¿cuál es el punto inicial a trabajar aquí? Estoy pensándolo, yo creo que el inicial, como para trabajar, son em, ¿cómo se llama? Behavior es como el bienestar de los que tratan con animales, por así decirlo. Súper importante. Y después de eso,
ellos como ya tienen como actitudes y conductas de bienestar hacia otras personas, también es probable que tengan conductas adecuadas con también animales. Exacto. O sea, una persona que tiene que trata bien a las personas es mucho más probable que trate bien a los animales. Y Y por al revés también. eso, exactamente. Y ahí es donde a donde primero hay que ir es a las creencias nucleares. Estas creencias nucleares las vamos a poder trabajar principalmente en niños, ¿ya? En general, si es que ya estamos trabajando con adultos, tenemos que ir a la satisfacción del trabajo y a cómo se siente la persona. Identificar cuáles son sus patrones de comportamiento. Yo creo que todos aquí nos damos cuenta cuáles son los patrones de comportamiento en general de cada uno. Por dar un ejemplo, yo voy a decir Diego, el caso de Diego. Él es bombero, por lo tanto, y ha tenido que hacer rescate de animales y como está ligado al campo, tiene más conocimiento de comportamiento animal. Yo podría decir que en una situación crítica en la que hay un animal en peligro o una persona en peligro, es más o menos probable que Diego actúe a favor de esa persona. Considerando que ya sabemos que es bombero, por ejemplo, ya tenemos como una información. Cuando alguien es bombero se tiene que tener cierta actitud y yo siento que si tiene que estar ayudando a los demás, yo creo que sí. No sé, el Diego. Exacto. Diego, puedes opinar, por supuesto, ya que... No, obviamente, uno, o sea, yo creo que más que nada se va poniendo como más duro, entonces como que puede pensar con la cabeza un poco más fría en situaciones un poco más complejas. Pero claro, po, esas como experiencias nos van así como haciendo trabajar de mejor manera. Pero el inicio de por qué entras a ser bombero, ¿es una situación altruista o es porque habían personas dentro de tu círculo social que eran bomberos? Claro, mi papá. Ay, qué lindo. ¿Ven? Eso es como... Pero tú lo viste siempre en tu papá. Lo viste como un ejemplo. Era como un poco tu bastión, tu energía masculina ocupada de forma como súper generosa, en cierto modo, ¿no es cierto? De tu padre. Entonces, y tú la imitaste. Claro, Entonces, exactamente. claro, entonces, pero partiendo por una persona que es bombero, ya sabemos que hay una conducta altruista. Hay una persona que está ocupando su tiempo, su probabilidad incluso de poder morir en un accidente, ¿no es cierto?, de incendio, de arriesgarse por los demás en su vida cotidiana y que lo llamen a cualquier hora porque el incendio va a ocurrir a cualquier hora. Entonces, yo ya tengo cierta información con respecto a esa persona. Obviamente después esa persona va adquiriendo herramientas, como dice Diego, pero ¿cuál es la motivación inicial? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son, por ejemplo, Diego, tus creencias personales como de si tú tratas de ver tu niñez? ¿Qué es lo que tú veías en tu papá? Que salía corriendo y que iba a salvar personas de un incendio, como niño, ¿no es cierto? Claro, mi papá era un héroe para mí, pues, entonces, claro, uno veía como eso y al final uno quiere replicarlo. Porque no era nada malo, no, nunca había sido un mal, más que nada siempre era como felicidad el tema. Exacto. Entonces, imagínate qué lindo ver a tu papá como un héroe y que después eso se mantenga en el tiempo y que tú quieras replicarlo. O sea, ahí hay una creencia, se llaman creencias nucleares, una creencia nuclear de que ayudar a los demás es algo que yo tengo que hacer con mi vida, ¿no es cierto? Que es parte de mi vida, no es algo aparte o algo que yo pueda escoger, sino que es parte de mí. Entonces ahí es donde uno va viendo cuáles son los comportamientos, pero siempre va por la creencia nuclear. Y por eso es que es tan fuerte, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les voy a contar cuál es la razón de que yo estudiara veterinaria y que me quisiera meter en bienestar animal. Eh, Cuando yo era chica, mi mamá tuvo un accidente muy, muy grave. Estuvo en la UCI mucho tiempo
Y yo tenía 5 años, entonces yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. Me trataban de explicar así como, digamos, su mamá tuvo un accidente, pero los carabineros, yo lo contaba así, en el colegio. No, mi mamá tuvo un accidente y quedó en muchos pedacitos, pero los carabineros la juntaron. Así lo contaba yo. Hoy en día, claro, es como tragicómico. Mi mamá está bien, etcétera. Pero en ese minuto era la forma en la que yo lograba entenderlo. Y en ese periodo, para que no, en el fondo, para que no nos sintiéramos solas, yo y mi hermana, a mí me regalaron un gatito, porque yo empecé a cargar antes que quería un gatito. Entonces, era la forma como de mantener la situación. Entonces, entre otras cosas, obviamente, nos iban a cuidar y todo, pero ¿qué fue lo que pasó? Que para mí esa gatita fue un poco la salvación de haber sufrido por lo que le había pasado a mi mamá. Porque yo pasaba todo el día, yo llegaba del colegio y mi mundo era mi gatita y mi hermana. Entonces, ¿qué pasó? Que como yo pasaba tanto tiempo con ella, llega, ¿no es cierto?, segundo básico y te preguntan de repente, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo sin dudar dije, veterinaria. No, y ni siquiera como que no lo había pensado. Fue como algo totalmente automático, como lo que te pasa a ti. ¿Por qué? Porque me daba cuenta de que fuera de esa relación que yo tenía con mi gata, en la que entendía perfectamente cuando ella estaba enojada, cuando no quería que la tomaran, cuando tenía hambre, cuando tenía frío, cuando quería ser regaloneada, cuando se me perdió porque nos cambiamos de departamento y me dio mucho susto, y después llegó y ella sola fue al lugar anterior y volvió. Esas cosas como que tienen habilidades de los animales que nosotros no tenemos. Y eso me hizo saber que yo tenía que trabajar en esto, porque básicamente fue como chuta, como que el resto del mundo no ve lo que yo veía en mi gata, ¿no es cierto? Que ella sentía todas las emociones que yo sentía, etcétera. Entonces como que fue como, ¿qué, ¿cuál es el descuadre aquí de información? Hay como una desalineación de la información. Y eso hizo que esta creencia me llevó a al punto que estoy hoy día, ¿no es cierto? Y, y bueno, y una de las cosas con las que más me gustaría trabajar hoy en día es como con la conservación de fauna silvestre, como los pumas. Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero en el sur de Chile matan mucho de los pumas. Hay gente que le pagan por matar pumas. Entonces, ya está lleno de gente que tiene como trofeos. En el estudio de los niños, una niñita me dijo, pero Miss, porque ellos decían Miss y Mister, Miss, si está bien matar al puma, porque el puma se roba la leche, porque su papá era productor de leche. Entonces, ella explicó ante la clase que a su papá, sus amigos le llevaban de regalo pieles de puma con la cabeza, y que ese era como un regalo entre productores común. ¿No es cierto? Entonces, hay y era una de las preguntas de empatía hecha por una de las encuestas más importantes que se han hecho en el mundo en empatía. Y esa niñita de cuarto básico contó la historia, ¿no es cierto? Había otro niño que contó, y todos los trabajos los hacíamos antes de cuarto básico, porque ahí es donde se forman las creencias nucleares. Había otro niño que salía con su familia a dispararle a las aves. Era una entretención. Y era un niño que lo hacía desde que era muy chico. O sea, ahí uno se pregunta en qué minuto un padre, nunca me voy a olvidar de eso, un congreso, le regaló una bazooka a un niño, porque el hijo veía al padre entretenerse cuando se despertaba en la mañana desde su pieza con una escopeta a dispararle a los conejos. Entonces, obviamente que las creencias nucleares de ese niño versus las creencias nucleares que tuvo Diego, o las creencias nucleares que tuvo la niñita con el puma, o las creencias nucleares que tuve yo, son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que seamos también diferentes en la ejecución.
Esto se lo voy a pasar a través de un paper también, pero lo que quiero que vean es que hay efectos negativos y positivos en bienestar animal, dada la interacción que tenemos los humanos con animales. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, disminuye el tamaño testicular, disminuye la tasa de preñez en cerdas, perdón, y disminuye el comportamiento sexual en jabalíes. O sea que cuando se espera que monten, no montan. Además, en aves tenemos que hay reducción de la producción de huevos, reducción del crecimiento, reducción de la eficiencia de conversión alimenticia. Lo más esperado por un productor es la conversión alimenticia. Entonces, si un operario trata mal a las gallinas, obviamente va a tener un impacto. Reducción de la calidad del producto. Omega 3 y omega 6 son menores en los huevos de las gallinas estresadas. Aumento en la agresión entre las mismas gallinas. Mayor dificultad en el manejo, inmunosupresión y por lo tanto enfermedades. Reacción de pánico corriendo para escapar de los humanos provoca costo en peso, heridas o muerte por tratar de pasar obstáculos. En bovinos y en búfalos, disminución de la producción de leche, hiperreactividad a los gritos, aumento de la leche residual, que es la leche que queda en la glándula mamaria, por lo tanto el productor no gana por esa leche, fue retenida en la glándula, disminución del porcentaje de proteína, disminución del porcentaje de grasa, disminución de la tasa de preñez, disminución de los embriones viables, disminución en el desempeño reproductivo, disminución en la calidad de carne, específicamente en la terneza por el pH, ¿no es cierto?, que cambia cuando el animal es bien o mal tratado. Y en el caso de los manejos positivos, aquí vemos una persona que está tocando de cerca a la vaca y la vaca está evidentemente tranquila, ¿no es cierto? Porque pareciera que está consumiendo pasto, está concentrada en eso, no en el operario. Si estuviera concentrada mucho en el operario, significa entonces que está atenta porque tiene cierta reacción mayor. Si se siente tranquila con quien está cerca, se puede preocupar entonces de comer. Efectos positivos, aumento en el éxito reproductivo. Cerdas juveniles con trato gentil tienen mejor ganancia de peso, perdón. Ganancia de peso diaria es lo más evaluado en términos de productividad antes de los partos. Entonces siempre la ganancia de peso diaria es un tipo de indicador. Aumento en la habilidad materna. Obviamente entonces eso va a provocar que en el caso de las cerdas que tienen baja habilidad materna se les mueren más los lechones. Disminución en la concentración de cortisol. Menor miedo mientras mayor cantidad de operarios haya y mayor capacitados, porque si yo tengo muy pocos operarios para mi cantidad de animales, se desesperan, empiezan a gritar y a corretear a los animales. Entonces siempre hay que tener la cantidad de animales que uno tiene la capacidad de tener. Disminución de la frecuencia cardíaca cuando se hacen procedimientos veterinarios. Disminución del cortisol en la planta faenadora, que tiene efecto en la calidad de la carne. Disminución en el recuento de células somáticas, que son las células inflamatorias, que son evaluadas para pagarle el litro de leche al productor de leche bovina. Disminución de cuartos con mastitis. En el caso de la leche bovina, se genera mucha inflamación de la glándula mamaria por algún tipo de infección, generalmente porque queda abierta el conducto del pezón, queda abierto durante media hora posterior a la ordeña. Y como las condiciones sanitarias no son las mejores, se infectan. Y por la infección se inflaman. Voy a terminar con los modelos expertos de Grandin, que es muy básico, pero es perfecto. Porque es muy fácil de ver. Tenemos 3 tipos de personas, siempre. Que sería como el otro modelo, ¿no es cierto? La persona empática, la persona que está atenta a las necesidades que exige el trabajo y las personas que disfrutan la crueldad. La empática es la persona ideal para trabajar con animales y posee herramientas de buena actitud hacia los animales. La segunda tiene disposición de aprender para mejorar en su trabajo y tiene actitud neutra generalmente hacia los animales, pero estas 2 primeras son mi público objetivo. Mientras que hay una tercera persona que disfruta de la crueldad. Esta es una persona que hay que sacarla del trato con animales, porque necesita un tratamiento terapéutico, psicológico y psiquiátrico de alrededor de 10 años y no puede trabajar con animales porque tiene problemas de control de impulso, porque el desarrollo de su corteza cerebral fue a través de las relaciones humanas y las relaciones humanas que vio eran violentas. ¿Ya? La corteza cerebral se desarrolla a través de las relaciones humanas que vemos a través de nuestra vida.
máximo hasta los 21 años, pero los primeros 12 años son críticos. ¿Qué técnicas hay? Grabar a los individuos sin que lo sepan y después se hace una capacitación donde ellos observan a sí mismos sin exponerlos frente al resto, a otras plantas, digamos, o a otros predios. Muy importante potenciar las habilidades de empatía, aprendizaje y las personas que tienen amabilidad con el equipo de trabajo generalmente van a tener amabilidad con los animales. Aquí yo tengo una crítica constructiva con respecto a los haitianos. En el medio social de la agricultura, por lo menos en el sur, se quejaban de que los haitianos eran lentos. Es que son lentos, es que no ejecutan, es que no entienden español, pero jamás vi a un haitiano pegarle a un animal. Jamás. Entonces creo que hay que empezar a potenciar de forma profesional las personas que tratan bien a los animales, independientes de que en otras cosas no tengan las mejores habilidades, porque somos humanos, somos diversos. Van a haber cosas en las que vamos a ser más hábiles y otras en las que otros van a ser más hábiles, y eso es así. Y lo que hay que hacer es potenciarlo. Porque obviamente cualquier animal que sea bien tratado, como vieron, tiene un impacto enorme en la producción. Puede ser que haya una persona que no tenga la posibilidad de hacer cambios económicos en su sistema productivo, pero una persona que cambia su comportamiento puede hacer cambios inmediatos en la calidad de los productos. ¿Ya? Entonces yo siempre lo comento en las capacitaciones. No le estoy pidiendo que ponga una línea preciosa con unas paredes perfectas, rellenas, porque tal vez no tenga la economía, pero se pueden hacer soluciones sencillas. Puede poner plástico para que las vacas entiendan que es una pared. Y puede potenciar las habilidades de la gente que trata bien a los animales. Las personas empáticas son un porcentaje de la población que generalmente no es tan valorizado porque en términos ejecutivos a veces son un poco, como tienden a ser más sensibles, también son más creativos. Pero eso no significa que no puedan ser ejecutivos. Pero yo tengo que valorar esas habilidades, porque están ahí, se están perdiendo. Y un animal, si yo le doy 1, me devuelve 4. En todas las evaluaciones económicas de bienestar animal, a una ternera que tú le das 1, te devuelve 4 cuando es adulta. ¿Por qué? Porque se está desarrollando. Yo estoy nutriendo a través de mi comportamiento la producción animal, de forma positiva o negativa. Y tengo que eliminar del contacto con animales a personas que no poseen la capacidad de controlar impulsos que son poco adaptativos. Poco adaptativo es la palabra, es el término psicológico para decir que hay otras opciones más adaptativas, ¿no es cierto? Como controlar el impulso y gestionar las emociones. Aquí estoy terminando la clase y es por eso que pongo este apartado final y solamente con 2 citas bibliográficas, y es que existe un vínculo en el trato de los animales y los humanos, que es evaluado por patrones de comportamiento. La historia de abuso de mascotas es uno de los indicadores más significativos para evaluar el riesgo en el aumento de convertirse en un maltratador de personas. Y además la investigación científica ha documentado la relación entre las historias de infancia de las personas con crueldad animal y patrones de agresión interpersonal crónica. Hay muchísimas más datos de investigación y como es el área que más me gusta, se los puedo pasar. Les puedo mandar papers asociados al tema. Y existe por esta razón una plataforma mundial que se llama One Welfare Phoenix, en la que se van juntando toda la investigación de este vínculo justamente para poder tener un impacto, activar las políticas públicas y proteger a los niños y mujeres, obviamente. Adicionalmente quiero comentar que cuando un animal fue maltratado, eso no significa que no pueda aprender a ser bien tratado. Lamentablemente, las memorias traumáticas no se pueden borrar del cerebro. Se guardan en una zona que se llama el giro dentado del cerebro. Sin embargo, sí se puede reescribir sobre estas neuronas y ahí es donde está la maravilla.
Porque si yo saco a la persona que es cruel y pongo una persona que es empática y que trata permanentemente bien a la vaca, voy a aumentar mi producción. Voy a aumentar mi producción de huevos. Voy a aumentar la habilidad materna de las cerdas. Entonces ahí es donde está el punto en el que yo debo enfocarme. Y no es que esa persona necesariamente se quede sin trabajo. La pueden mandar a poner cercos, la pueden mandar a los tractores, a lo que sea, pero no puede trabajar con animales. Y además aprovechar de poner un poquito de ojo si es que tiene familias y todas las cosas están bien, porque a ustedes muy probablemente les toque ser administradores. El otro día me llamó un amigo por una situación crítica en la que le pasó esta situación. Él es administrador y es dueño del campo, pero como es agrónomo, a él le tocó administrar el campo familiar. Y la verdad es que, claro, una señora le pidió que ayuda, porque su marido ejecutaba violencia permanentemente contra ella y, y fue la única forma también de darse cuenta de lo que estaba pasando y poder sacarlo, ¿no es cierto?, del predio. Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, esa persona la puedes poner en otros lugares a ejecutar acciones, que fue lo que hicieron finalmente, porque se fue un tiempo este señor y después volvió, pero con el compromiso de hacerse el tratamiento, que es gratuito, de hecho, en el Servicio Nacional de la Mujer. Obviamente esto tiene que ver con lo mismo, porque tiene que ver con temas de control de impulsos. Por eso es que lo que evaluamos son patrones de comportamiento. Así que eso, espero que les haya gustado mucho esta clase y les voy a dejar ya que estamos en la hora, les voy a dejar en el UCampus, en la plataforma, un Word, lo subí anoche, perdón, ya lo subí, que se llama La amígdala cerebral, el rápido viaje de las neuronas del miedo. ¿Y cuál es la razón en el fondo de que las neuronas del miedo, al viajar tan rápido, provocan que el animal, para que sobreviva, se mueva rápidamente? Pero cómo nosotros, a través del tiempo, podemos enseñarle al cerebro que ya no debe tener miedo. ¿Se entiende?